Línea del tiempo, historia económica general. La ciudad de Atenas surge en el año 508 a.C., la ciudad de Grecia en el año 1200 a.C., mientras que el periodo oscuro comprende del año 1200 a 776 a.C. El periodo arcaico comprende del año 776 al año 510 a.C., y Solón, un filósofo muy importante de esta época, vive del año 640 a 560 a.C. Clístenes vive del año 570 a 507 a.C. y el periodo clásico comprende del año 510 al año 323 a.C. El periodo helenístico comprende del año 323 a 146 a.C. Henry C., un importante pensador de esta época, nació en el año 1864 y murió en el año 1993. Henri Pirenne, del año 1862 a 1935. Las primeras ciudades surgen en el siglo X y la expansión comercial comienza en el año 12. La expansión comercial comprende del siglo XII al siglo XIII, mientras que la revolución industrial ocurre durante el siglo XVII y la introducción al maquinismo durante el siglo XVIII. El capitalismo industrial comprende del siglo XVII al año 1997. La influencia del capitalismo sobre la propiedad territorial y el régimen agrario ocurren durante estas mismas fechas. La abolición de la esclavitud ocurre en el año 1807, mientras que los derechos de los obreros surgen hasta el año 1839. La división de clases sociales y el capitalismo ocurren durante el siglo XIX y en el año 1818 nace el pensador Karl Marx. Las ciudades del medioevo surgen durante el siglo X y la Baja Edad Media comprende del siglo XIV al siglo XV. El Estado moderno del siglo XV al siglo XVI y el surgimiento del capitalismo del siglo XV al siglo XVI. La vida moderna ocurre durante el siglo XIX y la urbanización feudal durante el siglo V al siglo XVII. La urbanización industrial capital comienza en el siglo XX y la industrialización comienza en el siglo XVIII. La energía hidráulica comienza a utilizarse durante el siglo XVIII y la energía del carbón durante el siglo XX. Las líneas férreas aparecen en el año 1829 y la navegación a vapor en el año 1712. La mundialización de las relaciones financieras ocurre del año 1870 al año 1915 y el término globalización surge en el año 1990, mientras que la Guerra Fría comienza en el año 1945. El concepto de responsabilidad social empresarial surge en el año 1970 y el Cox-North Table en el año 1986. El Pacto Global en el año 1829 y el proyecto de normas de DDH del trabajador en el 2003. El final de la Guerra Fría es en el año 1889 y la descolonización en el año 1960. La guerra en Grecia es en el año 1947, mientras que el Plan Marshall de Rescate surge en el año 1948. Con esto llega la organización OTAN en el año 1949 y la CAME y el Plan de Varsovia en el año 1829. La división de Alemania ocurre en el año 1945 al año 1989 y la Guerra de Corea y su división en el año 1950 al año 1953. El muro de Berlín es construido en el año 1961, mientras que la crisis de los misiles es solamente un año después. La Guerra de Vietnam es del año 1955 al año 1775. La crisis petrolera surge en esta misma época sin saberse la fecha exacta, y la revolución sandinista comprende del año 1979 al 1990. La Unión Soviética en Afganistán es del año 1978 al año 1992. La primavera en Praga es en el año 1968 y la desintegración de la Unión Soviética ocurre durante el año 1991. La caída de Berlín en el año 1989 y la crisis del 29
en 1929. La Revolución de Nicaragua, uno de los primeros movimientos populistas en Latinoamérica, ocurre del año 1955 al 1975. Igualmente, la Revolución cubana en el año 1953 y el neoliberalismo en Chile llega del año 1979 a 1990. El movimiento populista en Latinoamérica comprende del año 1930 a 1960. Y en Chile el partido UP entra en 1969, mientras que la política del buen vecino de Estados Unidos comienza desde 1930. La Alianza por el Progreso en 1960 y uno de los pensadores que veremos más adelante, Jean Schengler, nace en 1934, igualmente Eduardo Galeano en 1940. Introducción al estudio de la historia económica. Características y particularidades en el estudio de la historia económica. Características. La historia económica estudia un avance de la sociedad basándose en el avance material de ésta y la relación con la estructura cultural, política e institucional. Estudia procesos de producción, avance material y el progreso de la tecnología. Las particularidades que esta tiene es que existen varios tipos de historia, como la historia narrativa y la historia interpretativa. La historia dinámica se divide en la ley del movimiento, la ley de los contrarios, intensidad del movimiento, principio de la unidad o del todo, cambios cuantitativos y cualitativos, los fenómenos económicos y sus leyes. Características del desarrollo económico, esquemas para la historia económica, la construcción de los modelos históricos, variables del modelo y variables en el tiempo histórico. Una de las características más importantes es la ley del movimiento, que habla de un cambio permanente que se establece porque los procesos tienen una continua transformación. Las formas en perfecto reposo no existen y las formas que suponemos en reposo son las que servirán para realizar análisis históricos. La ley de los contrarios. Existen elementos contrarios que dan lugar a la presencia de opuestos que pueden ser resueltos de manera cuantitativa o cualitativa. La intensidad del movimiento es en la medida en la que surgen los opuestos y estos adquieren mayor significado. La ley del movimiento adquiere una acelerada dinámica. Como consecuencia de esto surgieron varias teorías, entre las cuales destacan violencia y revoluciones. También existe el principio de la unidad o del todo, y gracias a la existencia de los contrarios y la ley del movimiento, podemos decir que existe una lucha de contrarios. Por ejemplo, la riqueza, la pobreza, el trabajo y ocio y salarios con ganancias. Los cambios cuantitativos y cualitativos son otro importante proceso, pues son un proceso de transformación continua que implica cambios cualitativos y cuantitativos. Esto debido a que todo es un proceso de causa y efecto. También están los fenómenos económicos y sus leyes. Para que algo llegue a ser un fenómeno económico debe tener ciertas características: la recurrencia, la universalidad y la importancia. Características del desarrollo económico. El desarrollo económico es el estudio del avance material de las sociedades cuyas implicaciones tienen contenido social de todas sus partes, con las siguientes características: avance material de las sociedades. Lo siguiente es el surgimiento de la ciudad de Atenas. Atenas debe su nombre a Atenea, la diosa protectora nacida de la cabeza de Zeus. El comercio en Atenas. Además de granos, producían vinos y aceites. El comercio era marítimo en el mar Egeo e iba pasando cada vez más de los fenicios a los griegos del Ática. El Estado. La división de todo el pueblo era de tres clases sociales: los nobles, los agricultores y los artesanos. Grecia es otra de las ciudades más importantes. Grecia está clasificada de la siguiente manera: el período oscuro, el período arcaico y el período clásico, y también el período helenístico. Los griegos y el Estado. Entre los griegos las cosas eran muy distintas. La aparición de la propiedad privada sobre los rebaños y los objetos de lujo condujo a cambios entre los individuos. Solón. Solón fue un poeta, reformador, político, legislador y estadista ateniense, considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Uno de los cambios que realizó fue el cambio en la Constitución.
El consejo se elevó hasta 400 miembros, dividió a los ciudadanos en 4 clases y otorgó privilegios a los aristocráticos. Clístenes nació 509 años antes de nuestra era. En su nueva constitución pasó por alto las 4 tribus antiguas, basada en las gens y las patrias. Ocupó una nueva organización y debido a esta nueva constitución, los órganos de las gens quedaron al margen de la gestión de los asuntos políticos. Una hipótesis sobre el origen del capitalismo. El capitalismo medieval, conocido por la descripción de Pirene, es la primera manifestación del capitalismo que se puede definir como una organización del trabajo a domicilio y llega a su perfección en la industria textil medieval. Henry C. es un historiador francés nacido en septiembre de 1864. Henry C. y el origen y evolución del capitalismo moderno. Él atribuye demasiada importancia al capitalismo industrial florentino. Florencia inicia el desarrollo de una industria de tejidos que alcanza su plenitud en el siglo XIV. Alfonso Dodge. Dodge, en su obra Evolución económica de la época carolingia, había demostrado la continuidad del desarrollo económico entre la antigüedad y la Edad Media. Henry Pirenne. Henry Pirenne es conocido como uno de los grandes historiadores del siglo XX. En particular, se le conoce por la tesis del Pirenne. La tesis del Pirenne sobre una ruptura total continua y un retorno a la economía natural en la época carolingia es hoy insostenible. Por tanto, tampoco es correcto su concepto sobre el origen de la burguesía o capitalismo. El origen del capitalismo hay que buscarlo en el norte de Francia, pero unos 1000 años antes de lo que decía Pirenne. Las villas se pueden comparar aproximadamente con haciendas mexicanas de los siglos XVII y XVIII. La villa era más bien una consumidora de artículos industriales fabricados en la ciudad. La industria textil gala de la antigüedad, en mi opinión, recuerdan mucho a los comerciantes, tintoreros, abatanadores y tejedores medievales. En vez de concentrarse en grandes talleres con mano de obra esclava, la producción era fragmentada. Es que la evolución de la humanidad es continua e ininterrumpida. En el momento en que la culmina una forma social, aparecen los gérmenes de otra. Los trastornos internacionales condujeron a un proceso. Aparte del trastorno de las rutas comerciales, la expansión de mercados, un tercer factor es el aflujo de la plata lanzada a la circulación como producto del botín. Los primeros gérmenes del capitalismo se hallan pues en una época bastante lejana, y la aparición del capitalismo requiere una serie de condiciones. 1. Un régimen interesado en el progreso económico, toda la herencia política, cultural, social y económica de la antigüedad, productos durables, y por último, capital para importar materias primas costosas y exportar el producto. Pero sobre todo, la suficiente libertad económica y personal. Y es que el capitalismo no puede existir sin libertad, una libertad creciente. Orígenes del capitalismo moderno. La expansión comercial y la revolución industrial. El capitalismo industrial fue el impulso que dio a la gran transformación industrial y así comenzó la revolución industrial. La importancia de la concentración comercial. El dominio del capitalismo sobre el trabajo se explica sobre todo por razones técnicas. Esta concentración comercial, aunque completada a fines del siglo XVIII en los más grandes centros como Sedan, Reims, Rouen y El Havre, no se manifiestan en todas partes. La introducción del maquinismo. Las máquinas comenzaron a instalarse por primera vez en el torcido de seda, pero la nueva industria del algodón fue en donde el maquinismo se desarrolló más intensamente. La introducción de motores mecánicos fue bastante lenta. La máquina a vapor fue una de las primeras aplicaciones de la ciencia en la industria. El capitalismo industrial es el sistema económico y social que nació en Inglaterra a partir de la invención de la industrialización y la máquina a vapor. Así, esta nueva etapa del capitalismo se formó en medio de importantes revoluciones políticas y tecnológicas. Abolición de la esclavitud.
El 23 de agosto de 1833 se aprobó la Ley Slavery Abolition Act, Ley de Abolición de la Esclavitud. El capitalismo y la evolución de la esclavitud. Si la esclavitud y la trata de negros contribuyeron a la formación del régimen capitalista, el desarrollo de este no dejó de tener influencia sobre la evolución de aquella. La cuestión obrera. No hay duda que la formación de la gran industria, al menos desde un comienzo, agravó los sufrimientos de la clase obrera. El capitalismo y las clases sociales. Las distinciones económicas sustituyen a las jurídicas. Otra consecuencia en el triunfo del capitalismo es el haber dado a las clases sociales un fundamento más bien económico que jurídico. Cuando en 1789 las clases privilegiadas tuvieron que defenderse contra las reivindicaciones del tercer estado, sus esfuerzos tendieron principalmente a salvaguardar un grupo de privilegios. Modernidad y capitalismo. La tesis 3, Marx y la modernidad. La descripción de la diferencia y la complementariedad que hay entre la estructuración simple mercantil y su configuración desarrollada en el sentido mercantil capitalista. El mundo es de las mercancías. La explicación del industrialismo capitalista. Tesis 4. Los rangos característicos de la vida moderna. El humanismo, el racionalismo moderno, el progresismo, el urbanismo y cómo se divide, y el individualismo. El economicismo. El economicismo reproduce sistemáticamente la desigualdad, tanto tienes, tanto vales. El relativismo cultural. El cuádruple de etos de la modernidad capitalista. 4 parecen ser los etos puros o elementales sobre los que se construyen las distintas espontaneidades complejas que los seres humanos les reconocen. Una primera manera de tener por natural el hecho capitalista es del comportamiento que se desenvuelve dentro de la actitud de identificación afirmativa y limitante. Una segunda forma de naturalizar lo capitalista implica la identificación de los mismos dos términos: la modernidad y el imperio de la escritura. A finales de la Edad Media occidental, la dimensión comunicativa de la existencia social fue sin duda la dimensión más directamente afectada. El habla escrita nace como respuesta a la necesidad de salvar estas limitaciones informativas, aunque ésta sea a costa de la plenitud comunicativa. Modernización propia y modernización adoptada. La modernización adoptada tiene cierto grado de imposición de la identidad cultural de una sociedad, mientras que la modernización propia acontece a las resistencias de la sociedad, en calidad de consolidación y potencialización de la identidad respectiva. El socialismo real y la modernidad. El mundo socialista fue el resultado histórico de un intento de remodelación del viejo imperio. El proyecto elemental de la modernidad no desapareció, fue simplemente más débil y sobre todo tuvo menos oportunidades de disimular sus contradicciones. Las ciudades en la transición al capitalismo. La división de trabajo y la urbanización. El desarrollo histórico supone diversas formas de la relación entre la ruptura del hombre con el medio natural y el construido. Las ciudades surgen y hay una separación entre el campo y la ciudad. Las primeras formas de organización social y su ambiente. El campo-ciudad surge con el cambio de la barbarie a la civilización. El individuo se encuentra desprendido de sus lazos naturales. Campo y ciudad en las sociedades asiáticas. En las ciudades se intercambia parte de los excedentes artesanal y agrícola producida en las aldeas. Las ciudades sirven de observatorio y es el punto de partida de las llamadas sociedades antiguas. La ciudad se organiza como medio de defensa y como medio de dominio del campo. Los hombres de la ciudad no solo son propietarios de la tierra, sino que intervienen en su labor.
la ruralización de la vida económico-social. Lo dominante durante la llamada Edad Obscura fue la tendencia a la desarticulación del territorio y a la ruralización de la vida económica y social. Lo que distingue las ciudades del medioevo de las del pasado es su fundamento económico. Relaciones campo-ciudad. Una productividad del trabajo agrícola que rebase las necesidades individuales del obrero constituye la base de toda sociedad. El resurgimiento urbano. El resurgimiento urbano coincide con el desarrollo de las roturaciones, la innovación de técnicas de cultivo y el incremento de la población rural. La propia expansión del intercambio, que aparentemente es independiente al resurgimiento urbano, no puede explicarse fuera de la dinámica del agro. Ciudades y la transición. Las ciudades cumplen un importante papel de transición del feudalismo al capitalismo. El capitalismo se fue abriendo paso a lo largo de varios siglos en un medio social no capitalista, de la economía urbana a la economía territorial. Los estados absolutistas habían disciplinado a todas las ciudades con violencia o sin ella. Las ciudades grandes eternan sus efectos y sus méritos. Elías creó al Estado moderno, como fueron creados por él los mercados nacionales, así como las naciones mismas, del desarrollo a la industria de las ciudades. Al principio, el productor y el consumidor mantienen en las ciudades relación directa. Los hombres se encuentran frecuentemente y los hombres no acceden a los derechos y privilegios humanos. Después, el capitalismo comienza en el campo y no en la ciudad. Los mercaderes organizan talleres clandestinos y con el tiempo, cuando la organización gremial se debilita, dan paso a la formación de los primeros talleres manufactureros. La concentración espacial por sí sola significa un avance en las fuerzas productivas. Sobre el modelo de producción, el capitalismo se divide en sus fases: competencia monopólica e imperialista, y la unidad de diversas esferas económicas, sociales, políticas y culturales de la vida de la sociedad se divide en modos de producción puro. El origen y la definición de la organización. No se sabe con exactitud cuándo surge la organización. Algunos autores piensan que desde el hecho en que se formaran las aldeas, mientras que otros coinciden en que comenzó con el surgimiento de las ciudades. Los modos de producción, urbanización y el surgimiento histórico de las ciudades. Existe la producción primitiva sin urbanización, la urbanización esclavista tributaria, la organización feudal comercial, la organización industrial capitalista y la organización industrial socialista, siendo estas últimas dos las más importantes. La organización industrial capitalista. El capitalismo fue una de las causas principales de la concentración territorial de la población. Esto provocó la acelerada producción de bienes no agrícolas y la intervención de máquinas y herramientas para tareas agrícolas. La organización industrial socialista, aunque son semejantes, presentan diferencias notorias: una gradual disminución del antagonismo campo-ciudad y la disminución progresiva de las desigualdades, una organización especial económico-demográfica más uniforme. Estructura económica internacional del siglo XIX. La revolución industrial. Consideraciones generales. Fases de la evolución. Las fases de la revolución industrial, las causas que permitieron su participación, los fenómenos económicos y el racionalismo. La revolución industrial y las grandes potencias decimonónicas. La revolución industrial se divide en la influencia y sus consecuencias. La etapa de industrialización y las grandes potencias decimonónicas. La industrialización tuvo lugar en el siglo XVIII y durante este se empleó la energía hidráulica, la energía de carbón y las líneas férreas.
la etapa de consolidación industrial, multinacionalismo empresarial y financiero, proteccionismo comercial. Aspectos importantes de esto fue la generalización de fertilizantes químicos, el aumento de productos alimenticios y la industrialización. La dimensión económica del imperialismo y sus efectos sobre la periferia extraeuropea. Comenzó la navegación a vapor, se mundializaron las relaciones financieras, surgió el proteccionismo y la intensa especialización productiva a escala internacional. Globalización, capitalismo financiero y responsabilidad social empresarial. El contexto de globalización. El término globalización surge en la década de los 90 gracias a eventos clave. Este surge al final de la Guerra Fría con el triunfo de las ideas neoliberales. La globalización en realidad con esta se desataron una serie de fenómenos y decisiones políticas que condujeron a crisis ambientales. La globalización interviene en muchas disciplinas, entre ellas ecología, comunicación, militar, política, demográfica y cultural. Capitalismo y globalización, una relación sinérgica. La sociedad del riesgo global. Los países en proceso de desarrollo podrían quedar en igualdad de condiciones para competir con países industrializados. Se crea la primera modernidad y la segunda modernidad. La segunda consta de 5 procesos: globalización, individualización, el subempleo y los riesgos globales. El capitalismo y la globalización. Vuelva coincide en un modelo de 3 pasos: economía internacional, de los mercados financieros y economía internacional. Del Valle en la evolución del capitalismo con fases como comercial, industrial, financiera y tecnológica. Mientras que Clark consta de 4 etapas: empresario, etapa de gerente de negocios, etapa de gestor cartera y etapa plena de ahorro, donde surgirían el capitalismo comercial, industrial y tecnológico. El concepto de responsabilidad social empresarial surge durante la época de los 60. El Cox Round Table es fundada en 1986, así como muchos pactos, comisiones, entre otros derechos de trabajadores. La preocupación por los derechos humanos de los trabajadores ha llevado a la identificación de 4 elementos que comparten gobiernos, empresas y ciudadanos. En la búsqueda de las medidas que contrarresten los efectos de la globalización, se han encontrado diferentes tensiones estructurales que no permiten la realización de los cambios necesarios. El mundo en la Guerra Fría. Después de la Guerra Fría surgen 2 bloques dominantes: el bloque comunista, que es la Unión Soviética, y el bloque capitalista, que lo forma Estados Unidos y aliados. Estados Unidos y sus aliados es el bloque occidental o capitalista que tenía como aliados a la mayor parte de Latinoamérica, haciendo así notar el dominio que éste tenía sobre ella, mientras que el bloque comunista es constituido por la Unión Soviética y buena parte de Asia. El bloque comunista en 1982 se extiende por algunas partes de África. La descolonización de la década de los 70 ocurrió durante esta época y convirtió a las colonias en un complejo puzzle. Las diferencias. En algún tiempo comienzan a surgir diferencias en ambos bloques. China sigue siendo comunista y este ya no está completamente de acuerdo con las ideas de la Unión Soviética, mientras que por otro lado México niega aliarse con el bloque occidental. Cuba, Nicaragua y Perú entran al bloque comunista. Orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. El origen del conflicto. Después de la época nazi surge la lucha entre las 2 potencias dominantes. Las características. El mundo dividido en 2 bloques. Estos bandos nunca se enfrentan directamente e inician una carrera armamentista. El primer conflicto. El primer conflicto en el que ambos bloques se involucran es en la Guerra de Grecia en el año 1947. La formación de bandos. Ambos bloques se consolidaron y crearon organizaciones que pusieron en marcha el bloque capitalista, el Plan Marcha-Rescate, OTAN y la Orden Financiera.
mientras que por su parte el bloque comunista crea AKM y el Pacto de Varsovia. Fin del conflicto. Lo que dio por terminado este conflicto fue el desgaste que sufrió la Unión Soviética, retirando sus tropas de Afganistán y dio fin al apoyo a Europa del Este. Por último, cae el muro de Berlín y con esto deja de existir el contrapeso al capitalismo. Estados Unidos se posiciona como líder en el mundo hasta nuestros días. De un mundo bipolar a un mundo multipolar. Después del desgaste de la Unión Soviética se dan una serie de cambios en todo el mundo, pues la relación entre las dos potencias mejoró. China. Con esta nueva relación, los chinos se interpretaron como una desviación de los ideales y se consolidan como nación y buscan hacerse de armas nucleares. Europa. Las naciones de Europa del Este declararon sus ideas comunistas y comenzaron los cambios. Europa Occidental pierde poder, se marcan diferencias y hay un gran peligro de una guerra nuclear. Japón fue quizá el más golpeado por la guerra. A pesar de eso se levantó y surge como una segunda potencia después de Norteamérica. El tercer mundo este término fue utilizado para referirse a aquellas naciones carentes de desarrollo. Se caracterizan por la independencia del mundo industrializado. Países no alineados y alternativas. Se busca mantener la independencia y se realizan diversas conferencias. Se forman otras iniciativas como la Formación Árabe que transformó la Conferencia Islámica. Los países productores de petróleo se agrupan y así las potencias fueron perdiendo poder y el mundo estaba haciendo multipolar. La caída del muro de Berlín y el ascenso del neoliberalismo. Los últimos años de la Guerra Fría. Comenzaron a surgir nuevos polos de desarrollo económico y estructural. Esto para hacer frente a la polaridad que surgía. Las potencias comenzaron a sufrir crisis internas. La desintegración de la Unión Soviética. Después de la desintegración y la problemática de carácter político-económico, la gran influencia del Partido Comunista, la baja productividad tecnológica, los problemas de abastecimiento y el desfase tecnológico dieron por terminada a la Unión Soviética. La transformación de Europa del Este. Debido a la gran influencia, cuando la Unión cayó, todas estas naciones comenzaron a defenderse, dejaron de recibir apoyo y hubo grandes movimientos para derrocar a los regímenes comunistas. Al interior de la República Democrática comenzaron las protestas en contra del régimen comunista y tuvieron éxito. Con esto comenzó la unificación de Alemania. El ascenso del neoliberalismo. A partir de los 60, el bando capitalista comenzó a sufrir una crisis, lo que provocó que el crecimiento cayera, subiera la inflación y aumentara el desempleo. Así es como arriba el neoliberalismo. El triunfo del neoliberalismo en el mundo actual. Las principales naciones en apoyar esta ideología fueron Estados Unidos e Inglaterra, haciendo que más naciones se unieran. América Latina contemporánea. Contexto general. Hay un escaso desarrollo social, es una exportadora de materias primas y dependen de la economía extranjera. Además, cuentan con ciertos rasgos culturales como la pobreza rural. La política. Durante muchos años han aparecido formas de pensamiento muy diversas. Migración del campo-ciudad. Dada la migración de personas de la población aumenta exponencialmente. Esto se debe a que las grandes empresas se dedican a la extracción de materias primas. Mundo indígena. En Latinoamérica podemos observar la mayor concentración de comunidades indígenas. Situación económica y búsqueda del desarrollo. Durante mucho tiempo e incluso en la actualidad, Latinoamérica sigue sufriendo grandes problemas y la consecuencia de estas crisis es que los países se dedican principalmente a la exportación. Igualmente, durante los momentos de la Guerra Fría, provocaron diversos movimientos sociales debido a la influencia que tenían los dos bloques sobre Latinoamérica. El populismo y socialismo en América Latina. Debido a la gran cantidad de problemas van surgiendo innumerables intentos políticos. Estados Unidos en América Latina. Esta potencia influye a todos los países desde el siglo XIX.
con diversos planes, políticas y alianzas